Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a aprender es el tema de informática. Para empezar esto, vamos a ver el contenido de este video. Vamos a ver el tema que es informática, la computación, el concepto de datos, los tipos de datos, información, conocimiento, entrada de datos, proceso salida, computadora, tipos de computadora, partes de una computadora, posturas y la mecanografía. Vamos a comenzar. Lo primero, el tema que vamos a empezar es el tema ¿qué es la informática? La informática también se la llama computación y es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar esos métodos, esos procesos para almacenar información, procesarla y saberla transmitir. Esa información. ¿En qué formato? En un formato digital. Es como que vamos a almacenar, procesar y transmitir información por medio de la informática. Otro término también conocido es computación. Computación es un sinónimo de informática. ¿Sí? A lo que se refiere es al tratamiento automático de la información, de los datos. La idea sería que a través de datos nosotros los procesemos y transmitamos esa información. ¿A través de qué? Una computadora u ordenadores o computador, como le decían antes. Luego tenemos qué es el dato. Para que ustedes sepan qué es el dato es una representación simbólica, ya sea de un atributo, o sea, de una característica, o de una variable cuantitativa. Cuantitativa quiere decir números, o una variable cualitativa, cualidades. ¿Sí? Los datos describen datos o hechos. Por ejemplo, un dato, ¿cuál sería? Si yo te escribo 200, esto sería, para ustedes sería un dato. ¿Sí? Porque es un valor, es un símbolo, ¿sí? O 28, es un dato que yo se lo estoy brindando a ustedes. O cuando vamos al súper, por ejemplo, algún producto dice 35,99. Bueno, ese valor que ustedes ven así nada más, el valor, o por ejemplo la palabrita Samsung, eso es un dato para ustedes. O aprobado, ¿sí? Estos serían como datos cuantitativos porque tiene que ver con números y estos serían datos cualitativos. Por ejemplo, este sería seguro la marca de un celular o la marca de una computadora. Aprobado seguro sería el estado de un alumno que cursa en una escuela, aprobado o desaprobado, ¿sí? Bueno, dato tiene que ver con ese valor así puro, ¿sí? Sin ninguna frase, sin ningún sentido. O sea, no tiene un sentido este dato. Si está solito 200, pero 200 ¿qué? No sabemos si se trata de 200 kilos, de 200 pesos o no sabemos de qué se trata. O 28, no sabemos si es 28 años, 28 pesos o no se sabe exactamente. Pero un dato es una información, ¿sí? Una información que nosotros es un hecho que tenemos. Por ejemplo, la palabrita Samsung. Bien, son como así, números o esto Samsung, una marca de un celular, el estado de un alumno, eso sería un dato. Existen también en la informática tipos de datos. Ustedes tienen que conocer los tipos de datos en la informática porque es importante y la informática está en todo. Tienen ustedes un tipo de dato que es el entero. El tipo de dato entero va a representar ¿a qué? A lo de la matemática que ustedes conocen en la vida real, que son los números. Por ejemplo, un 1, un 100, un -5, que es un número negativo, un número 1, un 100, números positivos, ¿sí? O cualquier número entero, o sea, aquellos números que no tengan parte decimal. Eso sería un tipo de dato entero. Ahora existen otro tipo de dato que es el tipo real. El tipo de dato real es aquel el que lleva coma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando van al súper, seguro compran algo y dice, no sé, sale 36,99. Bueno, cuando ustedes vean el precio de ese producto, están hablando de un dato de tipo real, ¿sí? O por ejemplo, a veces la harina sale 44. También un dato, por ejemplo, el 44 puede ser real. ¿Por qué? Porque el real incluye tanto a los números con coma como a los números sin coma. Por eso podemos decir que los números enteros, que habíamos dicho que no tienen parte decimal, están incluidos en los datos reales. O sea, como que el real puede abarcar tanto a los números con coma como a los números sin coma. Ahora, si ustedes en el tipo de dato entero quisieran poner, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera escribir aquí 1,8? Y bueno, no se puede, aquí en el tipo de dato entero no se puede porque me dijo el profe, en entero solamente van aquellos datos sin coma, ¿sí? Y 1,8 es con coma, entonces eso entraría
en la parte de los tipos de datos reales. Otro tipo de datos que ustedes van a conocer es el tipo lógico. El tipo lógico se maneja en la informática. El tipo lógico tiene que ver con dos valores posibles que puede tomar. Un tipo lógico puede ser verdadero o falso. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sí? Esos dos valores posibles podría tomar en la informática, un tipo de dato lógico. Otro tipo de dato que está en la informática es el tipo carácter. El tipo carácter tiene que ver con una letra, un símbolo o un número, ¿sí? Pero solamente uno. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto están contando aquí? Hay una C, está solita, una R, que está solita también. Imagínense que esto lo escriben en un mensaje de WhatsApp. Si ustedes me mandan al profe un WhatsApp que diga C. Entonces, si envían solamente esta letra solita, eso es un carácter, porque ocupa un solo espacio, ¿sí? En memoria. Una R también es un carácter, porque si me envían ustedes un mensaje de WhatsApp con la letra R, para mí yo lo tomo como es un carácter, porque cuento que es un solo espacio. También el arroba. El arroba también, si ustedes me lo mandan así nada más, sería para mí, yo lo consideraría como un carácter. O sea, los símbolos, ¿sí? Son caracteres. Por ejemplo, el de TikTok también, el numeral o el hashtag, eso también es un carácter si ustedes me lo envían así solo. Y los caracteres en la informática, ¿cómo lo distinguimos? Con las comillas simples. Estas comillas que tienen acá arriba. Fíjense que la R está encerrada entre comillas y el arroba está encerrado entre comillas. El numeral también está encerrado entre comillas. Ahora, otro tipo de dato que conocen en la informática es el tipo de dato cadena. ¿Sí? Es como si fuera un texto. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Cuando ustedes envían, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Todo ese mensaje que aparece así de verde cuando hacen el envío, eso es un texto, porque está compuesto por la H, la O, la L, la A. Bueno, ellas serían 4. Cuenten 4, hola, más el espacio 5, la C 6, y así van contando. Y este es como un mensaje ya largo. Es como si fuera un conjunto ya de caracteres. Imagínense que esto lo unimos todo y lo enviamos en un solo mensaje. Bueno, eso sería ya un tipo de dato cadena, es como un conjunto de caracteres. Un conjunto ya sea de letras, más el espacio, más el signo de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, aquí este mensaje que me respondió sería bien, tiene 4 espacios, la B, la I, la E y la N. Esto sería un tipo de dato cadena. Otro mensaje, aquí este de abajo, sería un tipo de dato cadena también, es un texto. Jejeje, bien, aquí estudiar informática. Bueno, si cuentan todo cada uno, la J, la E, la J, la E y bueno, y todo lo demás, seguro va a haber una longitud. Y bueno, eso se está hablando de un conjunto de caracteres. Y además, el emoji también se cuenta como un carácter. Entonces, eso, todo ese conjunto, todo ese mensaje que ustedes envían por WhatsApp es un tipo de dato cadena. Carácter es uno solo. Bien, es una sola. Por ejemplo, la letra C, la R, el arroba o el numeral o hasta un número. Si envían por WhatsApp, para mí yo lo consideraría como carácter, uno solo. Bien, vamos a entrar a otro tema. ¿Qué es información? Como ya sabemos que el dato era, por ejemplo, 220, 30, bueno, o Samsung o aprobado, ¿qué es información? Información es lo que se conoce como un conjunto de datos organizados. O sea, la idea de la información es que ese conjunto de datos que tenemos lo vamos a procesar, ¿sí? Y ese mecanismo de procesar ese dato es como darle un sentido al dato, ¿sí? Le vamos a dar un sentido, de forma que la persona que lo reciba va a adquirir una cierta información con un significado. Bien, por ejemplo, yo te digo, no sé, la harina vale, la harina en el comodín cuesta 50 pesos. Bueno, ese 50 era el dato. Y toda la frase que yo le armé es la información, porque yo agarré el 50 y lo que hice es tomar ese 50 y procesarlo, ¿sí? Y brindar una información más entendible para esta persona. Bien, los datos de ejemplo, por ejemplo, pueden ser números, como habíamos visto, los tipos numéricos, pueden ser palabras, pueden ser variables. En cambio, la información es el dato ya procesado, que tiene un sentido específico. Por ejemplo, la palabrita Samsung que habíamos visto anteriormente, que era esta palabrita que estamos aquí.
Vamos a volver. Aquí, Samsung. Está bien, si la ven sola, sí, es un valor, tiene un dato, es un dato, pero no tiene un sentido todavía. No sé si está hablando de un celular o de la marca de un celular, de la marca de una computadora o a qué se refiere Samsung o a la empresa Samsung. Bueno, cuando ustedes estos procesen esta información, este dato, se va a transformar en información y esa información va a tener ya un significado. Por ejemplo, el celu que quiero comprar es de marca Samsung. Entonces ahí ese dato ya pasa a tener un sentido. Y a eso es lo que llamamos información. Luego, una vez que ya tenemos el dato, la información, ahora esta persona lo recibe. Esta persona que usa la computadora generalmente se llama usuario. Anoten bien, se llama usuario. Ustedes, por ejemplo, son usuarios de WhatsApp porque ustedes usan el WhatsApp o usan el Facebook. Son usuarios de Facebook. Bien, bueno, a ese proceso que ya tenemos los datos, la información, lo que se agrega ahora es qué es conocimiento. ¿Y qué será ese conocimiento o qué será el conocimiento? Bueno, a esa parte de ya tener la información que adquirió la persona o cualquier persona o usuario, ¿sí? Entonces, al momento que ustedes reciben esa información, ustedes ya la comprenden, la entienden y, por ejemplo, yo ya sé qué es, por ejemplo, qué es la computadora, imagínense. Entonces, si ustedes ya saben y viene otra persona que no sabe, ustedes ya tienen ese conocimiento y ese conocimiento se puede compartir. Bien, es ese conocimiento propio de cada uno. Ustedes seguro tienen un cierto conocimiento, ¿sí? Ya sea en cocina, laboratorio o en cualquier rama, ¿sí? Pero tienen un cierto conocimiento específico que capaz yo no sé, ¿sí? Entonces, ese conocimiento, ¿sí? Es como que el que adquiere la persona. Por ejemplo, acá dice, cuando un estudiante sabe sobre un tema que se va a tratar del sistema circulatorio, gracias a que ha leído sobre el tema en un libro escolar. O sea, él ya adquirió el conocimiento, ya lo tenía ese conocimiento. Gracias a que leyó un libro. ¿Y el libro qué le brindó? Información. Bueno, ese conocimiento es saber mantener o tener la información aquí, pero ya como que ya lo sé, ¿sí? O sea, ya lo sé, ya lo adquirí, ya lo digerí, entonces yo ya sé esa información. Bueno, eso es el conocimiento, el que queda en ustedes, o lo que saben ustedes. Ahora vamos a entrar a otra parte que es qué es la entrada, qué es el proceso y la salida, ¿sí? Yo tengo que explicarle qué es la entrada y el proceso y salida. Bien, esto de entrada, proceso y salida es lo que entra, ¿sí? Se transforma, o sea, lo que entra generalmente es una entrada, ¿sí? Imaginemos, a ver, hagamos de cuenta una torta, ¿sí? Una torta. Entrada, ¿qué puede ser como entrada? Entrada serían esos ingredientes para hacer la torta, harina, huevo, azúcar y bueno, lo demás, ¿sí? Ahora, el otro que sería viene un proceso y el proceso se lleva a cabo por una computadora o cualquier medio informático, ¿sí? Esa entrada, que sería toda esa información, se procesa. En el caso, bueno, para hacer una torta, aquí el proceso sería realizar la torta, crear la torta con esos ingredientes. Y luego tenemos otra parte que es la salida. La salida sería el producto ya terminado, o sea, aquí te entrego la torta en este paso. Bien, eso sería entrada, proceso y salida. Eso en la informática así se trata. Ingresan los datos, se transforma en información y se brinda esa información como resultado. Aquí, por ejemplo, entrada, como les decía, son los datos que ingresan. El proceso es cómo resuelven ustedes el problema, ya sea cualquier problema de cualquier ámbito. Y la salida es el resultado que van a devolver o quieren devolver. En este caso, como verán, por ejemplo, ustedes son usuarios de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, bueno, si lo tienen, ustedes son usuarios de él. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, un ejemplo de entrada, proceso y salida podría ser llenar un formulario. Cuando ustedes llenan un formulario, ingresan los datos, llenan el formulario y tienen ya su registro. O iniciar sesión en Facebook, que sería así. Cuando ingresan sesión en Facebook, ¿qué necesitan ustedes? El correo y la contraseña. Entonces ustedes brindan esa información a esa red social y esa red social lo que hace es verificar, bueno, si son ustedes con el contraseña y el correo que han brindado. Una vez que hace ese proceso, Facebook, ¿qué te devuelve?
te devuelve ya tu página de Face, ¿sí? Tu bibliografía, tu página principal. Bien, entonces ahí está incluido y en todos lados está incluido un proceso de entrada, proceso y salida. ¿Sí? Por ejemplo, una compra en Mercado Libre, que también ustedes para comprar eligen el producto, lo compran, llenan todo y reciben su producto. Bueno, todo ese proceso siempre habla de un proceso de entrada, proceso y salida. No solamente en la informática, sino en la vida real también está. Ahora vamos a ver qué es una computadora. También antes lo llamábamos computador o ordenador se llamaba. ¿Sí? Una computadora es una máquina digital que se puede programar. ¿Sí? Es programable, significa que lo podés programar a tu gusto, que haga cierta tarea o cierta ejecución de tareas. En sí la computadora es lo más importante que tienen que tener, porque lo que hace es procesa esos datos y obtenemos de la computadora información, ya sea una computadora de escritorio, una computadora que viene todo en uno, una computadora, una netbook, notebook o las tablets también. Bueno, esa computadora procesa la información, recibe información, en este caso serían los datos, la procesa y te tira un resultado que sería la información que ustedes quieren. Bien, siempre acuérdense, los datos ingresan, se procesan y sale la información. Ahora hay varios tipos de computadoras que quiero que conozcan. Y en este caso tenemos las supercomputadoras, las mainframes, computadoras personales, las híbridas, portátiles, de escritorio, notebooks y netbooks, tablets, también teléfonos inteligentes y bueno, computadoras versátiles. Bueno, existen varios tipos de computadoras, yo puse solamente estos tipos, pero ¿puede existir más? Sí puede existir. Ahora, vamos a empezar con el tipo de la supercomputadora. Este tipo de computadora, como lo ven aquí en la imagen, es mejor verlo, ¿sí? Son supercomputadoras porque son gabinetes muy grandes donde se almacenan varias computadoras. Cada uno de estos cositos es una computadora, ¿sí? Es como que un conjunto de computadoras, ¿sí? ¿Y qué hace un conjunto de computadoras? Bueno, procesa mayores cantidades de información, procesa un montón de información, resuelve un montón de operaciones o cálculos complejos, ¿sí? Que una computadora personal, por ejemplo, una computadora en la que estoy grabando el video, no lo resolvería. Estos sirven para resolver cálculos mucho más grandes, ¿sí? Y procesan muchos volúmenes de información, ¿sí? Y bueno, estas computadoras están conectadas entre sí para trabajar en equipo, ¿sí? De esa forma aumenta su rendimiento. Las mainframe también son como la supercomputadora, o sea, se pueden llamar supercomputadora o mainframes, o también le dicen macrocomputadoras o computadoras centrales. Son capaces de procesar millones de aplicaciones a la vez, o sea, ustedes van a poder ejecutar muchas aplicaciones, muchos programas, ¿sí? En este caso se usa generalmente para entidades gubernamentales, para la empresa o aquella empresa también que maneje grande cantidad de información, por ejemplo Facebook maneja un gran volumen de información, o YouTube, donde se suben los videos, bueno, maneja mucha información, mucho contenido, entonces necesita no solamente una computadora, necesita varias computadoras que trabajen en sí para guardar toda esa información y hacer el tratamiento de esa información. Bien, por eso los bancos también usan bases de datos donde está guardada toda nuestra información. Por ejemplo, cuando ustedes se registran en Facebook, esa información se va a otra computadora, que sería una de estas computadoras grandes. Y ahí está registrado no solamente mi usuario y contraseña y toda mi información de Face, sino que está registrado el de todo o de millones de personas, ¿sí? Y esa información tiene un espacio, pesa, ¿sí? Tiene un tamaño. Por eso tienen que tener en cuenta que esas computadoras tienen que ser grandísimas. Luego tenemos lo que conocen ustedes que ya son las computadoras personales. ¿Qué quiere decir con computadoras personales? Personales significa que son de uno, ¿sí? Que cada persona tiene su propia computadora, bueno, es personal para el uso personal. También se llamaron microcomputadoras, ¿sí? Y usan un microprocesador, o sea, como que cada compu tiene como un corazón, que es el procesador, el que me permite a mí procesar esa información que yo quiero o que ingreso a la computadora. Bien, bueno, acá como dice, ¿qué es PC? La sigla de PC viene de Computer Personal, ¿sí? O Personal Computer. Bien, eso significa PC, computadora personal. Si no lo sabían, bueno, ahora lo saben, ¿sí? Es una microcomputadora, o sea, no es tan grande como las anteriores que vimos,
pero me sirve a mí para realizar ese proceso, entrar datos, procesarlos y bueno, me brindan la información que yo quiero. Bien, luego tenemos las computadoras híbridas. No sé si vieron este tipo de computadoras o la vieron, porque parecen una tablet, pero a la vez son computadoras que tienen el teclado o parecen así, se despliegan. Bueno, estas son las computadoras híbridas. Este tipo de computadoras es como una mezcla entre una computadora normal, una laptop, sí, que sería una netbook, y una tableta, una tablet, ¿sí? Pensada generalmente como una tableta evolucionada, o sea, es como una tablet pero en forma evolucionada, parecida a una computadora. En sí ofrece más opciones de productividad porque es más portátil, se puede llevar a todos lados, sí, más versátil. Bien, pero el problema está, bueno, en el costo, ¿sí? Al tener esto también son un poquito más caras, ¿sí? Pero lo que tienen también es que al ser híbridas, es como que, por ejemplo, una compu normal, una notebook que tengan, ¿sí? Que tiene una cierta velocidad, estas como son un poco más tablet y mitad de netbook, bueno, como que no tienen tanto el espacio que yo quiero, ¿sí? Pero también salen caras, ¿sí? Ahora, si tuvieran el espacio que ustedes quieren, bueno, son caras, ¿sí? En ese sentido. Pero bueno, tómenlo como si fuera una mezcla de una computadora normal con una tableta. Es una forma evolucionada de la tableta, ¿sí? Hay que se dobla, que se parte la computadora en medio, todo eso. Bueno, esas son computadoras híbridas. Luego tenemos las computadoras portátiles. Las computadoras portátiles son las laptops, ¿sí? Esta que ven aquí. Esta computadora que la vemos siempre, si la que tengan esta computadora, son computadoras portátiles. Bueno, ¿por qué? Porque son portátiles, las pueden llevar a cualquier lado, no son tan pesadas y son transportables. Ahí viene el término de laptop. Viene del término inglés lap, regazo, top, encima, ¿sí? O sea, encima, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo llevar encima, ¿sí? Y también notebooks, ¿sí? Que viene ese término de notebook, ¿de qué? Viene de cuadernos, de la similitud de un cuaderno, porque son parecidos a un cuaderno, ¿sí? Y son livianas también. Tienen la pantalla, tienen teclado, y tienen el teclado y tienen el touchpad. Este es el touchpad, este es para manejar como el ratón de la computadora. Tienen un procesador obvio porque es el corazón de la computadora en sí. Tienen disco duro para almacenar, ustedes pueden guardar sus archivos, su música, bueno, cualquier foto, documentos, tarea de la escuela, todo lo que quieran en los discos duros. Memoria. Memoria tiene que ver con la parte de la velocidad de procesamiento de la información, ¿sí? Tiene que ver con el, por ejemplo, yo tengo abierto un programa, la memoria, y si tengo abierto, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga abierto un programa a otra computadora que tenga abierto a 10 programas. El que tenga abierto 10 programas va a consumir más memoria. El que tenga abierto un solo programa va a consumir menos memoria. Por eso es importante la memoria a la hora de comprar una computadora, que tiene que ver con la velocidad. Bueno, también tiene que ver con otras características para qué lo uso, ¿no? No es lo mismo una computadora para un programador que una computadora para una tarea, por ejemplo, completar un Word, simplemente. Bien, y bueno, también tiene la batería, que ahora vienen las baterías internas, o sea que está incluido en la computadora, no pueden sacar la batería de ahí adentro. Y antes venían las computadoras, pero con una batería extraíble. La podían sacar la batería, se compran otra y le integran otra. Ahora la batería viene interna, o sea, tienen que abrir la compu para sacar la batería, ¿sí? Que estaría adentro. Bien, son portátiles porque son para transportar. Bueno, esos son los tipos de computadora. En sí, el término es computadora. Esto también es una computadora. De las más grandes, ahora estamos avanzando a las más chicas. Luego tenemos otras computadoras que son las computadoras que ustedes ya ven, que son las de escritorio, ¿sí? Las de escritorio son las que ustedes ven, tienen una pantalla, tiene un CPU, ¿sí? Este es el corazón de la computadora, el teclado, mouse y bueno, demás, capaz que tenga parlante y otras cosas. Cámaras webs, ¿sí? La bocina, bueno, son las altavoces, ¿sí? En la actualidad, sin embargo, las computadoras de escritorio abundan todas estas partes solo la pantalla, ¿sí? Hay veces que la computadora de escritorio ya no te viene todo esto, capaz que te viene todo en uno, ¿sí? Son bueno, las todo en uno viene solamente la pantalla, este gabinete viene adentro de la pantalla, o sea, ya está integrado todo, ¿sí? Hay otros tipos de
computadoras de escritorio que son, viene la pantalla y adentro ya está todo ya. Es como que todo están combinados en la pantalla. ¿Sí? Pero bueno, son computadoras de escritorio, o sea, no se pueden transportar, no lo van a poder transportar. Bueno, sí se puede, pero bueno, lleva un proceso, ¿no? Tienen que llevar toda la computadora. Pero bueno, esas son las computadoras de escritorio que creo que ya la conocen. Bueno, tenemos otra parte interesante también, las notebooks, ¿sí? Notebooks, bueno, acá el título está mal, notebooks y netbooks. Las notebooks son estas medianitas y las netbooks son las más chiquitas, ¿sí? Generalmente la diferencia de una laptop, ¿sí? A las notebooks, a las grandes, de una laptop, ¿sí? Porque dice que posee un ligeramente menor rendimiento que una laptop. O sea, una laptop es como una computadora. Hagan de cuenta que tienen una computadora así con buena memoria, con buen disco, bueno, una computadora buena. Generalmente cuando estas notebooks ustedes tienen, no tienen tanto el rendimiento como lo tendría la laptop, porque la laptop intenta hacer similar que una compu normal. O sea, si una compu que vos ves grande, capaz, una supercomputadora, tiene todo esos cálculos, todo eso, bueno, una laptop imagínate que lo tiene también. Pero cuando ya es notebook, ya no puede hacer tanto cálculo, puede hacer solamente un poco menos, ¿sí? Por eso dice un poco menor el rendimiento. Y así va bajando el rendimiento también en cuanto a netbook también, ¿sí? Pero bueno, todo depende también de otras características, como la memoria, el disco, que luego en otra clase lo vamos a hablar. Aquí, la netbook, esta, la chiquita, es subportátil, o sea, más chiquita, más cómoda de llevar y es de bajo costo, porque no vas a comparar una notebook con una netbook, en cuanto esta te sale más barata, ¿sí? Por el tamaño y bueno, por lo que tiene también, ¿sí? Es de dimensión reducida, o sea, más chiquita todavía y se puede transportar. Y bueno, las dos sirven para navegar, para hacer cualquier tarea, cualquier operación, cualquier trabajo, bueno, procesador de texto, bueno, tienen todo, ¿no? Tiene todo lo que haría una tarea normal. Luego ya tenemos las tablets. Bien, aquí, antes que me olvide, las netbooks de esto me sirve a mí para hacer un trabajo tranquilo de la facultad, de la escuela, del instituto. Cualquier trabajo me sirve. O para programar también, para los programadores también. Ahora, una tablet, seguro los vieron, ¿sí? Bueno, una tableta es una computadora, ¿sí? Pero está destinada a tareas de entretenimiento, generalmente es más divertido, bueno, hacer con el touch, tocar la pantalla, vieron que esto no posee teclado, o sea, en una tablet ya no es como una notebook, porque se elimina el teclado, se elimina el mouse, sino solamente te queda el touch de aquí, para presionar y elegir la aplicación que vos querés, ¿sí? Lo que sí entienden esto es que está más destinada al entretenimiento, al hacer tareas más rápidas, o sea, más, ¿cómo se diría? A ver, tareas que, por ejemplo, yo puedo proyectar una aplicación, ya se abre tranquilo, o sea, aplicaciones comunes que puedo usar. Las tabletas como las computadoras personales han reemplazado en mucho al usuario, en función de netbooks o laptop. Si bien este tipo de equipos son utilizados para hacer tareas más ágiles, exigentes, ¿sí? Más exigentes. O sea, con esto, con las notebooks, ustedes pueden hacer tareas un poco más complejas, pero con la tablet se limita también eso, porque al ser más chiquita es menos la funcionalidad. Por ejemplo, no es lo mismo mirar en una compu de estas, no sé, hacer un sé, en Word, que hacerlo en una tablet, porque el espacio se reduce. También la pantalla y bueno, la forma de ver las cosas también. Así que tengan en cuenta esas características, ¿sí? Está bien, es exigente, o sea, puedo hacer tareas y todo, con el touch es más divertido y todo, ¿sí? Pero está más destinada a entretenimiento o a hacer tareas así, por decirlo así, rápidas, ¿sí? Que yo necesito hacerlo rápido y no tengo que estar abriendo la compu, bueno, lo hago en la tablet directamente. Pero bueno, también te limita el espacio porque es más chiquita, menos espacio para trabajar y bueno, no tiene el teclado, así que vas a tener que presionar aquí en el touch para sacar el teclado también. Bien. Esas son las tablets. Después tenemos ahora los que son los teléfonos inteligentes. Y ahí viene la sigla de smartphone. ¿Sí? Es un dispositivo móvil que se combina funciones de un teléfono celular, un teléfono normal, con una computadora.
Es como el teléfono, antes lo teníamos al teléfono, no hacía tantas cosas, pero luego lo mezclaron como si fuera una computadora y ahora tenemos estos smartphones, ¿sí? Que hacen un montón de cosas, un montón de funcionalidades, ¿sí? Estos dispositivos funcionan bajo una cierta plataforma. Por ejemplo, ustedes no sé si escucharon que hay teléfonos Android, teléfonos iOS. Bueno, esa es la plataforma, el Huawei también, ¿sí? Bueno, esa es la plataforma sobre la cual corren estos teléfonos inteligentes, ¿sí? O sea, sobre lo cual están asentados estos teléfonos, ¿sí? Para que funcione. Bien, luego lo vamos a ver qué se llama eso. ¿Y el nombre de inteligente de dónde viene? El nombre de inteligente viene es para distinguirlo, es un uso comercial para distinguir los que viene de un teléfono celular básico. Inteligente porque ya es como una computadora prácticamente. Pueden hacer muchas tareas como personales, administrativa, correo, navegar, internet, WhatsApp, ¿sí? Multimedia, comunicación, ¿sí? Herramientas de la comunicación, se pueden comunicar con otro lado, ¿sí? Y bueno, tienen muchas características los teléfonos inteligentes, ¿sí? Pueden tener, bueno, tiene pantalla táctil, sensores, giroscopio, GPS, Wi-Fi, conexiones de datos móviles, que eso lo vemos en la vida real, así que lo tiene, llamadas, mensajes, ¿sí? Y aplicaciones que lo usamos mucho. Bien, tiene muchas cosas el teléfono, pero hay también algo más. Esto, los teléfonos inteligentes, si pasábamos de una notebook a teléfonos, ya también el espacio de trabajo se limita. No vas a hacer con la misma eficacia cuando vos lo hacías con la compu grande, porque la pantalla es grande, a hacerlo con un celular. O sea, ahí cambia un poquito de algo. Pero bueno, es cuestión de adaptarse y depende cómo cada persona o cada usuario trabaje. Hay personas que les gusta usar el celular, otro que les gusta usar la compu, otro la tablet. Bueno, son distintas formas. Pero en sí, lo que hacen las computadoras, procesan la información, ¿sí? Y te dan un resultado. Siempre están haciendo cosas, tareas. Bien. Después tenemos las computadoras versátiles, que también son computadoras corporal. La idea de estas computadoras, que son dispositivos electrónicos portátiles, pero que se adaptan o quieren interactuar con la persona, con lo corporal, ¿sí? Por ejemplo, son las nuevas tendencias de la computación, ¿sí? Y se dirigen hacia la creación de computadores en miniatura para el uso personal. Ya se va reduciendo más el tema de la computadora. Como verán, estos relojes o estos relojes, por ejemplo, si yo voy corriendo, capaz que me calcule cuántas calorías he bajado o cuántos kilómetros he recorrido, pero solamente en esta pantallita, ¿sí? Y luego, hay relojes que ya aparecen celulares también, porque pueden ver el correo, pueden entrar a redes sociales, escuchar música, hasta recibir llamadas. Son como los relojes inteligentes, ¿sí? O esta es la de tecnología versátiles o dispositivos wearables, ¿sí? Bien, esos son como los relojes inteligentes, los lentes inteligentes. Ya las computadoras se van haciendo más chiquitas prácticamente y realizando, obvio, las mismas tareas. Pero no van a comparar una netbook con un reloj, porque todavía la comodidad de trabajar en un espacio tan chiquito no es la misma, ¿sí? Entonces ahí ya depende de la persona cómo le dé el uso. Ahora sí, vamos a esto de las partes de una computadora. Bueno, le voy a explicar cómo serían las partes de una computadora. La computadora en este caso es una computadora de escritorio. Tiene un monitor, se lo llama monitor, a la pantalla. SPEAC, bueno, serían los parlantes. El teclado, toda computadora tiene que tener un teclado, pues si no, ¿cómo escribimos? El mouse es para mover y ubicarnos dentro del espacio de trabajo, mouse o ratón. Y luego tenemos el gabinete, o se llama CPU. Bien. Este CPU está compuesto por varios componentes. Nosotros vamos a ver solamente algunos. Por ejemplo, tiene una fuente de poder que, bueno, sirve para que la compu funcione. Antes había el DVD, ahora las compus actuales ya ni vienen con DVD, sí, pero antes sí existía. Pero ahora ya también desapareció. Y mucho más antes de esto estaba el disquete, que era un cuadradito donde se guardaba la información y no tenía casi ni espacio. Bueno, los DVD también me sirven a mí para guardar información, pero las computadoras ya no vienen. Tanto las netbooks, las compus de escritorio ya no están viniendo ya. ¿Sí? Aunque puede alguna existir, ¿sí? Luego tienen la placa madre, ¿sí? Que es una placa, bueno, donde están integrados todos los circuitos para que esto funcione, o sea, que sea la computadora. Y luego tenemos el corazón de la computadora, que sería la CPU, unidad de proceso computer, ¿sí? Central.
es como que el CPU es el corazón, es el microprocesador, el procesador que hace que todas las tareas se ejecuten correctamente dentro de una computadora, ¿sí? O sea, si él quiere ejecutar un programa, bueno, el CPU es como el corazón, él se va a encargar de todo eso. La RAM, que le hablaba hace rato, eso tiene que ver con el tema de una velocidad, la velocidad. No es lo mismo abrir un programa. Si abrís un programa, la RAM no se ocupa mucho. Si abrís 10 programas, la RAM se apodera de mucho. ¿Sí? O sea, se va a hacer más lenta la computadora. Entonces, cuando vayan a comprar, lo importante es la RAM. ¿Sí? Luego tenemos tarjeta de video o VGA que a veces pueden tener las computadoras como placa de video. Generalmente eso es para lo que juegan. ¿Sí? Tarjeta de sonido, seguro viene. Una tarjeta de red también vendría ahí adentro. Aquí hard disk, el disco duro, es donde ustedes van a guardar su música, archivos, documentos, y bueno, cualquier archivo que ustedes quieran lo pueden guardar. Luego acá tenemos una lectora todo en uno, integrada. Generalmente esta lectora puede leer una tarjeta de memoria, la tarjeta de tu celular o puerto USB también se puede conectar. Bueno, es como tarjeta integrada ahí. Bien, esas serían las partes de la computadora que me gustaría que ustedes sepan. ¿Sí? Y luego, algo importante en la informática también son las posturas. No es lo mismo estar así que estar así. Aparte de que la informática sea buena en el sentido que yo puedo hacer las cosas más rápido, más informatizado está, lo que tiene de malo a veces es que nosotros no sabemos adecuarnos a la computadora o saber la forma de trabajar. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que estar algo así como está esta persona. ¿Sí? La silla, bueno, acá están los pasos, ¿no? Cómo debería estar o la postura correcta. Por ejemplo, la silla. Ustedes la espalda tiene que estar a 90 grados, o sea, tal cual paralela a la silla, así como lo ven. Los codos también tienen que estar a una altura de 90 grados, no por encima, no por debajo, sino que no sería una buena postura. Horizontal, la visual, o sea, los ojos visual a la computadora. En caso que esté abajo, bueno, lo suben con algo para que esté a la altura del ojo, porque si no, bueno, están mirando así, entonces la espalda se encorva. ¿Sí? Las rodillas también tienen que estar como un ángulo de 90 grados con la silla. La espalda también, si se dan cuenta, 90 grados. ¿Sí? Y los antebrazos tienen que estar apoyados sobre el escritorio a la altura del teclado, a 90 grados también. ¿Sí? Y tiene que estar, obvio, el ratón y el teclado a la misma altura. No es el mismo un ratón acá abajo que un ratón, no sé, un poquito más arriba, o que esté a la misma altura. La misma altura sería lo ideal. Y acá dice el teclado y el mouse tienen que estar alineados, ¿sí? Para no mover el brazo a cada rato, ¿sí? Entonces, que esté ahí disponible. Bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta también y que quiero que tengan en cuenta a la hora de usar la computadora. Vamos a ver algo importante también que a mí me sirvió y quiero compartirlo a ustedes, bueno, es la mecanografía, ¿sí? Bueno, ¿qué sería la mecanografía? O no sé cómo se llama ahora, pero es el proceso de introducir texto de carácter alfanumérico, o sea, números, letras o símbolos, ¿sí? Por medio de un dispositivo, ya sea una computadora, una tablet, bueno, o cualquier otra, ¿sí? O cualquier otra computadora. Esto, la ventaja que tiene es el arte de escribir rápido, digamos, en la computadora. Si ustedes van a escribir en la computadora, pero no así una letra por un dedo, una letra. Sí, la voy moviendo, no. Tiene su forma. Y eso en mi curso me gustaría que lo vean y lo vamos a practicar para que ustedes adquieran esa velocidad porque me sirve. No solamente porque sea informático, sino me sirve para cuando quiera hacer un trabajo, no sé, de cocina, de laboratorio, no sé, de química o de cualquier otra rama. Siempre te va a servir escribir rápido. Eso me da mayor velocidad en cuanto al escribir, mayor agilidad, porque puedo hacer más rápido las cosas. Es más, van a aprender a escribir sin ver el teclado, que sería lo ideal. Bien, agilidad en los dedos y también reduce los errores de ortografía. Bien, eso es lo que van a aprender también en mi curso. Bueno, con esto ya terminamos todo. Si hay alguna duda, pregunta, me la hacen, ¿sí? Y bueno, esto es lo que van a ver todo en mi curso y espero les haya sido de ayuda este video y nos vemos en la siguiente clase.